En el libro de los Hechos, capítulo 27, nos encontramos con un Pablo que está preso y es trasladado de Jerusalén a Roma. Luego de haber zarpado, fueron golpeados por un gran huracán llamado Euroclidón. A consecuencia, el barco quedó a la deriva y perdieron por completo el rumbo. Navegaron por algún lugar del mar Adriático. Unos momentos antes, los tripulantes se sentían seguros, seguían al pie de la letra las órdenes del responsable del barco, el centurión Julio. No obstante, luego de haber sido azotados por el huracán, la luna y las estrellas se habían escondido, lo que les hizo perder totalmente la dirección. El viaje planeado se había convertido en un viaje sin destino y sin esperanza. Era algo inaudito la catástrofe que les había sobrevenido. Fue en ese momento que Pablo pasó de ser un prisionero y se convirtió en un líder responsable de las 276 personas a bordo. A pesar de estar en medio de una terrible tormenta, el apóstol era consciente de su identidad y por tanto tomó el liderazgo de las personas que se encontraban en el barco, que pensaban que su fin había llegado, y los siguió, los guió por el camino que Dios había indicado. La mayoría de las personas, cuando viven una vida fácil y sin adversidades, tienden a olvidarse de su identidad. Dejan de pensar sobre la razón de la existencia del hombre y del sentido de la vida, y llevan una vida destinada a satisfacer solo los deseos carnales. Pero cuando un huracán se abate sobre sus vidas, esos deseos carnales terminan por naufragar. Es en este momento que el hombre piensa sobre su identidad y se pregunta: ¿yo quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué vivo? ¿Hacia dónde voy? Es de vital importancia de que esté seguro de su identidad. Los hombres que estaban en el barco rumbo a Italia no estaban seguros de sus identidades, lo que los puso en una situación de desesperanza. El temor no dejaba a los tripulantes ni comer ni dormir, hasta que el apóstol levantó su voz y dijo lo siguiente: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Esto es Hechos 27, 23 al 25. Aquí Pablo demuestra a quién pertenece su vida y quién es el que lo protege cuando dice: del Dios de quien soy y a quien sirvo. Estaba completamente persuadido de que su vida se encontraba bajo la soberanía del Señor. Por otra parte, los tripulantes no tenían conciencia acerca de su identidad. No sabían de quién provenía la esperanza eterna. Pero Pablo sabía perfectamente de dónde venía, por qué vivía y hacia dónde iba. Esta era la fuente de la confesión de Pablo. Las personas a bordo del barco, como no conocían la verdadera servidumbre, al acercarse la tempestad empezaron a inquietarse. Ante el pánico, los tripulantes no podían pensar ni siquiera en la posibilidad de una supuesta ayuda. La mayoría de las personas dicen que viven de su sabiduría, inteligencia y capacidad propia, pero cuando una crisis se les avecina, esa seguridad desaparece y quedan en un estado de bancarrota. Querido hermano, así como Pablo pudo confesar que estaba bajo el señorío de Dios, usted debe decidirse a servir solo a Jesucristo y al Dios creador de todo el universo. En Apocalipsis 3:20 vemos cómo uno puede someterse a la soberanía del Señor por completo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pablo sabía que no había nada
de qué temer, pues todo estaba bajo el control y señorío del Señor. A pesar de estar preso y en una situación caótica, supo afirmarse porque estaba bajo el señorío de Dios. El apóstol estaba seguro de que si el hombre se somete bajo el señorío del Señor, puede estar en una condición de absoluta tranquilidad aún en medio de las peores tormentas. Lo mismo sucede con los miembros de la iglesia. Los miembros deben tener en claro que están en la casa de Dios, en la iglesia, para vivir una genuina vida cristiana. Es cierto que hoy hay muchas iglesias, sin embargo, es necesario enseñarles que deben servir a la iglesia en la que se congregan y no cambiar de iglesia domingo tras domingo, pues si lo hacen, nunca podrán experimentar crecimiento en su vida espiritual. Pablo también sabía exactamente quién era el Señor de su vida, pues esto lo llevó a proclamar ante los que estaban en el barco: a quien sirvo. Versículo 23. Pablo aclara que era al único a quien servía. El apóstol no buscaba la fama, ni el reconocimiento, ni la alta posición social. Tan solo buscaba y servía a Dios y a su reino. El reino de Dios se basa en el servicio. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A los que sirven al Señor no les interesa la situación en que se encuentran, más si esta es adversa o es negativa, sino que cumplen con el deber que Dios les ha encomendado y no buscan su propio beneficio. Hoy muchos tienden a servirse a sí mismos y no a Dios. Esto se debe a que guardan un espíritu de autoprotección. ¿Cuánto dinero obtendré? ¿Cuál será mi ganancia? Hoy la gente vive con este tipo de pensamiento. Pareciera difícil encontrar un verdadero cristiano que entregue todo su ser al Señor. Este es un tema que debemos analizar más profundamente. ¿Estoy viviendo una vida consagrada al Señor en verdad? ¿O tan solo lo estoy usando? Debemos verificar a cuál de estas dos preguntas aspira nuestro corazón. Servir al Señor o usar al Señor son dos cosas completamente distintas. Vivir para Él implica sacrificarse para el reino de Dios y su justicia. Porque los verdaderos hijos de Dios son los que se esfuerzan para manifestar la gloria de Dios en esta tierra. En cambio, a los que usan al Señor tan solo les importa gozar de sus beneficios y no piensan en el reino de Dios y su justicia. Estos no tratan de servir al Señor de la iglesia, Jesucristo, sino que buscan la fama, la gloria y una alta posición social y aún religiosa. ¿Saben cuál fue la chispa que logró la explosión del evangelio en la iglesia primitiva? Fue la fe de los hombres que no le temieron a la muerte y mostraron la verdadera identidad del evangelio. Pero con el transcurrir del tiempo, los hombres empezaron a ser egoístas y a vivir para sí mismos. Los hombres que se olvidan de la identidad del evangelio nunca se esforzarán en predicarlo. Pero Pablo tenía en claro la identidad del evangelio y a pesar de estar en medio de un huracán, nunca había dejado de predicar la palabra de Dios. Y si llegara vivo a Roma, no dejaría de seguir testificando de Jesucristo, aun cuando estuviera en riesgo su vida. Para Pablo, servir a Dios era el propósito, la razón y el valor de la vida. El propósito, la razón y el valor de nuestras vidas deben estar enfocados en servir a Dios. Él es nuestro único y absoluto soberano, nuestro Señor. Nosotros somos sus hijos, siervos y obreros. El rol del obrero es servir a su dueño. Pablo confesó ser prisionero de Jesucristo en Filemón 1:1. También declaró su razón de vivir de la siguiente forma en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero los soldados, más todas las personas que estaban en el barco, servían al gobierno de Roma y allí los recibirían cuando finalizara el viaje. Entonces, cuando el huracán había arremetido a estos hombres que servían a Roma y a las riquezas, quedaron petrificados. ¿Acaso cuando el Euroclidón golpeó el barco, el gobierno de Roma pudo salvar las vidas del centurión Julio y sus soldados? ¿Fueron las riquezas las que los salvaron? Créame que ni el gobierno ni las riquezas a las que servían pudieron hacer algo por ellos. Solo Dios tiene el poder para salvar al hombre. Los que sirven al Señor nunca serán defraudados. No importa cuán grande o difícil sea la situación en la que nos encontremos, Dios enviará a sus ángeles y salvará a su pueblo y le salvará a usted. ¿No es esto maravilloso? Así como cuando Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron ante la estatua de oro y sirvieron a Dios. ¿Acaso Él no estuvo con ellos dentro del horno de fuego? ¿No se veían 4 personas dentro del horno? Las personas que estaban con ellos era el mismo Jesús. Jesús estuvo con ellos. Era la persona número 4. Y él mismo no dejó que se les quemara ni uno de sus cabellos. Daniel también fue salvo del foso de los leones por el poder de Dios. Los hombres, si intentan vivir para sí mismos, deben cuidarse de sí mismos. Si viviésemos de esta manera, tendríamos que buscar todos los métodos posibles para tratar de satisfacernos, y esto provocaría un gran cansancio físico y mental. En cambio, los hombres que sirven a Dios no necesitan preocuparse por su propio bienestar. Fue en este punto en el que Pablo se mostró diferente a los demás. En el momento en el que el huracán golpeaba contra el barco, las personas a bordo no podían pensar en otra cosa sino en la muerte. Pero el apóstol Pablo, a pesar de estar en medio de una gran tempestad, pudo oír las palabras de esperanza de parte del Señor. Sus vidas no corren ningún riesgo, tan solo darán en una isla. Fue el mensaje de esperanza que Pablo había oído. Es importante reconocer nuestra identidad si queremos llegar a oír la voz de Dios. Pues los que oyen la voz del Espíritu son los que transmiten palabras de esperanza. Para ser mensajeros de esperanza debemos leer la palabra de Dios a diario y orar todos los días. Fíjese que aunque estaba en una situación difícil, Pablo supo aferrarse a su identidad y así superar este problema. A nosotros también nos golpean pequeñas y grandes tempestades, problemas personales, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas de negocios, problemas en las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Pero si queremos mantener un alto nivel de liderazgo, debemos tener una firme identidad. Usted necesita tener una clara respuesta a las siguientes preguntas. Primero, ¿a quién pertenece? Debemos tener una segura y clara identidad. Obviamente, pertenecemos al Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Segundo, ¿a quién sirve? ¿Estoy sirviendo a Dios o sirviendo a la felicidad, a la fama, a la gloria, a mí mismo? Debemos saber renunciar a todas las aspiraciones personales por el amor de Dios y su gloria. El personaje que refleja este punto es Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Job 1:21. ¿Cómo es que Job pudo confesar tal cosa?
Estaba convencido de su confesión. Dios, mi Señor, sabe mi sentar y mi levantar. Si nosotros nos sometemos a su señorío, Dios nos guarda de todo problema. Por ejemplo, en el caso de las personas que quieran hacerme algún mal, Dios convierte siempre ese mal en un beneficio. Es como un juego de ajedrez donde Dios juega por nosotros. ¿Quién sería capaz de ganarle a Dios? ¿Quién sería capaz de ganarnos si Dios juega por nosotros? Por tanto, no importa lo que hagan los demás para causarnos algún daño, al final Dios convierte ese mal en un beneficio, por lo que nuestros enemigos se llevarán un gran fracaso, siempre. Cuando servimos al Señor contamos con este privilegio. Otro punto que quiero destacar en este mensaje es la importancia de actuar escuchando la voz de Dios. Debemos orar, leer la palabra y oír la voz de Dios para predicar la palabra de Dios. No debemos crear humanamente el mensaje. A nosotros no nos ha sido entregada tal autoridad. Si apenas somos sus obreros, ¿cómo podremos atrevernos a crear su mensaje? La razón por la que muchas de las iglesias quedan vacías se debe a que no se predica la verdadera palabra de Dios. Si tan solo la gente escuchase la palabra de Dios, habría un cambio total y genuino, pues estarían llenas de la gracia del Señor. Por más que la pronunciación y la forma de expresión del predicador fuese pésima, si tan solo predicase la palabra de Dios, el grado de esperanza de la gente aumentará sin límites y con el tiempo la iglesia empezará a rebasar de nuevos conversos. La razón por que la gente no se congrega se debe a que el predicador predica su propio mensaje. ¿Quién quiere escuchar la palabra de un hombre? En este mundo tan difícil y cansado, ¿de qué ayuda sería escuchar la palabra de un hombre? El problema reside en la palabra del hombre. Si se predica con fidelidad la palabra de Dios, ¿cómo podría ser que las personas no se congreguen? La palabra de Dios tiene el poder para transformar vidas. ¿Quién no querría escuchar las palabras de Dios y ser transformado? La iglesia se llena a medida que la congregación se satura con la gracia de Dios. Lo demás solo es cuestión de tiempo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra del hombre no tiene ningún poder en absoluto. Por esta razón el mensaje que predicaba Jesucristo tenía más poder que el mensaje de los fariseos y los saduceos. Estando en la misma situación, en un momento de frustración e inquietud, ¿quién es capaz de decir valientemente, no se preocupen? Pablo lo hizo. ¡Qué valentía la de este hombre! Al Dios al que sirvo y al cual pertenezco me ha enviado un ángel y me ha dado un mensaje. El mensaje dice que sus vidas no recibirán ningún daño. Coman y estén en paz. Tengan valor. Esto es lo que Pablo les dijo finalmente. Luego de este tiempo arribaron a una isla en tranquilidad. Querido hermano y querida hermana, usted debe verificar si está seguro de su identidad. Si se avecina una crisis de identidad y si no está seguro de su identidad, no podrá hacer nada en absoluto. Pero si guarda una clara identidad de sí mismo, por más que la tierra tiemble, podrá estar de pie sin importar lo que pase a su alrededor. Aún las personas que tienen una identidad equivocada se mantienen firmes y no tambalean ante una crisis. Ve a los hombres que no se convierten al bando del enemigo, a pesar de estar presos en un largo tiempo en las cárceles, no cambian su identidad. Un ejemplo es el de los comunistas, no cambian su ideal por más que pasen 20, 30 o 40 años.
no dudan sobre su creencia y guardan una clara identidad de su pertenencia al comunismo, aunque dicha identidad no les dé ningún beneficio para sus vidas. El que esté aferrado a una clara identidad, por más que ésta sea errónea, podrá estar en pie en cualquier situación adversa. Entonces, ¿cuánto más no tambaleará el que cree en el Dios Padre y en su Hijo Jesucristo? He sido pastor principal de la Iglesia del Evangelio Completo en Yoido por más de 40 años. Si no hubiese estado seguro de mi identidad, no hubiese sido posible liderar una iglesia. Reconozco que soy una persona muy vulnerable, emotiva. Cuando alguien llora delante de mí, mi corazón es movido a misericordia y pierdo el control, lo que me impide tomar decisiones justas y correctas. Soy de esas personas que son muy emotivas. Por más que trato de superarme, todo mi esfuerzo es en vano, pero el no haber tambaleado en relación al tema de mi identidad ha fortalecido con firmeza mi vida para liderar esta iglesia tan grande. He vivido una vida dedicada a Dios y a Jesucristo y he decidido confiar plenamente en el Espíritu Santo. En ningún momento he tratado de buscar el reconocimiento de la gente, la fama, a través de mi iglesia. Hoy puedo confesar que he servido solo al Señor, con un corazón limpio, y siempre me he preguntado, ¿qué podría hacer para evangelizar mi nación y el resto del mundo? Es por eso que siempre he confesado, no importa si viva o muera, triunfe o fracase, prospere o me debilite, siempre te seguiré, Señor. He vivido mi vida con esa fe. Amados hermanos, un falso líder, por más que parezca bondadoso, no podrá experimentar crecimiento en la iglesia. Podrá engañar a las personas por un tiempo, pero a largo plazo será descubierto, porque su identidad será descubierta. Yo he tratado de oír la voz de Dios las 24 horas al día. Yo tan solo soy un canal de la palabra de Dios, soy un instrumento. No soy un creador del mensaje, predico la palabra de Dios, nunca la invento. Si así lo hiciera, sería tan solo un mentiroso. Debemos recibir el mensaje de Dios antes de predicarlo. Si nos afianzamos en este tipo de identidad, podremos superar cualquier tipo de dificultades y adversidades. Siempre trato de verificar mi identidad. Me refiero a confesar repetidamente, solo serviré a mi Señor Dios y a su Hijo Jesucristo con todo mi corazón y mi mente. Tengo muy firme este tipo de identidad, oír la voz de Dios antes de subir a la plataforma. Por eso, no quiero ni pretendo que usted ignore tal vez las opiniones de la gente. También pongo en marcha mi oído para poner mucha atención a lo que la gente dice, pero lo tomo únicamente si coincide con la palabra de Dios. Si es algo que Dios quiere, estoy dispuesto a obedecerle en todo. Por lo tanto, hermanos, no permitan que sus vidas se llenen de zozobra ni de una crisis de identidad. Salgan de esa crisis, sepan claramente a quién pertenecen y procuren tener una actitud de servidumbre. Actúen según la dirección de Dios. Si tan solo se disponen a servirlo con esa actitud, Dios estará con ustedes. No sé cuál sea la tormenta en la cual te encuentres hoy. Tal vez sea una tormenta en tus finanzas, una tormenta en tus emociones, una tormenta en tu familia. Recuerda el Dios de quien eres y a quien sirves. Perteneces a un ser superior que te cuida, que está contigo, un Padre amoroso que está a tu lado. Y hoy te dice, no sufrirás pérdidas. Solamente la nave se perderá, pero tú no sufrirás daño, ni tu familia, ni tus hijos. Oremos. Eterno Dios y Padre Santo, hoy nos sometemos a ti en medio de esta dificultad. Nos sometemos a ti en medio de este tiempo de crisis por el que estamos pasando. Señor, yo te entrego hoy esta tormenta en la que me encuentro.
Vas a abrir el corazón delante de Dios y le vas a decir: Señor, son mis finanzas, son mis hijos, es la situación de mi familia, es lo que me preocupa, Señor. Es la tormenta que se ha levantado, es esta amenaza, es este diagnóstico médico, esa es la tormenta que se ha levantado. Tal vez es un familiar y tal vez es algo que tú no puedes manejar y le vas a decir: Señor, hoy declaro que yo pertenezco a ti te sirvo, tú me compraste, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hoy renuncio a todo espíritu de desesperación, hoy renuncio a la desesperanza, hoy renuncio al negativismo, hoy renuncio, Señor, a las palabras negativas. Señor, no quiero caer en la misma desesperación que los tripulantes del barco, ni aún la persona que lo lideraba. Señor, hoy declaro que tú has estado conmigo en este mensaje y me has declarado que yo no sufriré daño, solo el barco se perderá, solo algunas cosas sin valor, pero yo no seré tocado. Caerán a mi diestra 1000, 10,000, mas a mí no llegará, porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Gracias, Señor, porque tú me llevarás a buen puerto. Gracias porque esta tormenta la pasaré de tu mano. Hoy me humillo bajo tu poderosa mano. Hoy me refugio en la oración. Me refugio en el hueco de tu mano, Señor. Guárdame como a la niña de tus ojos. Hoy, Señor, nos sometemos bajo tu soberanía, bajo tu poderosa soberanía. Y te damos gracias por tu cuidado. Aplicamos tu sangre poderosa sobre nuestras vidas y declaramos, Señor, que tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y hoy te damos gracias por tu protección y tu cuidado. Gracias porque así como tú le dijiste a tus discípulos allí en el mar de Galilea, pasemos al otro lado. Tú hoy me estás diciendo: pasaremos al otro lado. Hoy el Señor te está diciendo: pasaré contigo al otro lado. Esto también pasará y no sufrirás daño. Hoy, Señor, recibimos esta palabra de esperanza que viene de parte tuya, que estamos oyendo de parte tuya. Gracias, Señor, porque recibimos palabra de esperanza para continuar, para seguir. Renunciamos al abatimiento, renunciamos a las malas noticias y escuchamos de ti que pasaremos al otro lado. Hoy me lleno de fe, hoy me lleno de esperanza, del amor tuyo para con mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Si este video fue de edificación para su vida, dele like, compártalo con alguien que lo necesite, suscríbase al canal. Soy el pastor Carlos Anzola y es un gusto estar con ustedes en estos sermones del pastor David John Guichón. Hasta una próxima oportunidad.